todos los que participan del debate público, los que siguen el debate de la cosa pública, lo conocen perfectamente desde hace muchos años, desde por allá por los 60, el gobierno de la Unidad Popular y tantas otras cosas después. Y bueno, sigue siendo un activo participante de ese debate a través de sus columnas en La Tercera. Óscar Guillermo Garretón, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mesa 13. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Óscar, quiero que partamos conversando a partir de una columna que le quiero mostrar a la gente, La política interpelada, una columna muy interesante que me motivó mucho a esta conversación, porque tú planteas varias cosas, entre otras, vamos por orden. Una que es que no vamos a salir de ninguna crisis sin el concurso o sin el respeto de la institucionalidad, que es una idea que a veces se puede poner en duda o en discusión por alguna gente. ¿Qué te parece? Así, efectivamente es así. O sea, mira, yo incluso, siempre recordándolo bien, yo creo que hay una frase por ahí, digo, la institucionalidad que necesitamos es mejor que la de octubre y la de ahora, en abril. ¿Por qué digo eso? Porque la institucionalidad no son edificios, no es una moneda que sería el Poder Ejecutivo, un Parlamento en Valparaíso o en Santiago, que sería, y un Poder Judicial también con su edificio. Son tres poderes que en el fondo son la clave sobre la cual crece y vive la democracia en Chile. Entonces, cuando los poderes, en vez de estar trabajando para la gente, trabajan para anularse mutuamente, la institucionalidad con nueva, vieja constitución me da lo mismo, la verdad que no sirve para nada. Sirve cuando la institucionalidad trabaja para la gente. ¿Y Y tú yo crees tengo la que, impresión que hemos tenido una institucionalidad que ha trabajado más bien para anularse mutuamente, el Parlamento anular el Ejecutivo ver cómo plantea o impone cosas, el Poder Judicial por la suya? Entonces, claro que la gente entonces proteste contra la institucionalidad, lo entiendo, pero yo creo que si no cambia esa actitud, aunque cambiemos la Constitución, vamos a estar en problemas en Chile, pues. Tiene que haber poderes que entiendan que nació la democracia y se llama política porque es que los asuntos comunes de la polis, que es la ciudadanía, se junta un grupo de gente que representa distintas sensibilidades, se une y dice, a ver, en lo que es común a todos, ¿qué podemos hacer en conjunto? Por ejemplo, considerar una tradición llegar a acuerdos entre gobierno y oposición es una cosa que va absolutamente contra la democracia. O sea, lo que tienen que hacer, pueden discrepar, pero lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo en lo que le interesa a la gente, y hoy día hay cosas demasiado importantes como el coronavirus, como para que no se pongan de acuerdo. Vamos al punto de los acuerdos, pero una cosa antes. Probablemente haya muchos parlamentarios que, ante la crítica por este parlamentarismo de facto que está implícito en tu respuesta, te dirían que el gobierno, que es el presidente, en el estado de cosas, en el orden constitucional que tenemos, que es el presidente el que se lleva la pelota para casa, y que es el presidente o el ejecutivo el que no permite participación de los otros actores en la polis, digamos, en estas cosas que nos conciernen a todos. Yo digo, si tiene que cambiarse la Constitución, cambiémosla, pero la única manera de cambiarlo es con los procedimientos y procesos que una Constitución tiene. Lo que no puede ocurrir es, por ejemplo, con lo que está pasando ahora, que de repente en el Parlamento deciden presentar un proyecto, aunque sea inconstitucional, porque no les gusta la Constitución que hoy hay. Cuando una persona hace eso, me da a mí la posibilidad a futuro que si hay una Constitución que a él le gusta y a mí no, yo digo, usted me enseñó que cuando a mí la Constitución no me gusta, yo la puedo violar. Y eso es contrario a cualquiera que quiera construir leyes en las cuales pueda convivir una sociedad. Entonces yo digo, claro, a lo mejor efectivamente hay mucho poder presidencial aquí y vale la pena discutir y cambiarlo. Pero bueno, pero se hace dentro de un procedimiento constitucional. No se puede hacer por la vía de imponer cosas, sino se acaba inmediatamente la democracia. Entonces, si a mí no me gusta la cuarentena, me salto la cuarentena. Si no me gusta que me paren en Zapallar cuando llegue un helicóptero, me salto. O sea, no, así no llegamos a ninguna parte. O sea, tiene que haber normas que todos respetemos, que hacen, en el fondo, digamos, el tácito consenso en el cual podemos convivir, si no es la ley de la selva.
¿Por qué Óscar Guillermo Garatón se perdió la capacidad de llegar a acuerdos en Chile? ¿En qué momento o con qué lógica, bajo qué lógica empezó a perderse esa posibilidad? Yo tengo la impresión de que había un deterioro de la democracia efectivamente en Chile desde hace un tiempo. Eh, quiero dar mi versión de eso. Claro. ¿Ya? Efectivamente, yo creo que una parte de la sociedad chilena que dijo, mira, esta democracia es una porquería, no me sirve para nada, por lo tanto, ¿para qué la voy a respetar? Pero la verdad que si uno es objetivo, ¿ya? La democracia, y uno la mira para atrás, por lo menos los que vivimos la dictadura y el predictadura, lo que la democracia consiguió para todos los chilenos es muy impresionante, y eso todo el mundo lo dice. Una de las cosas que nadie ha entendido el estallido social en el mundo es cómo se desconoce todo lo que Chile, independiente de todo lo que le falta. Y en eso se ha perdido una cierta cultura democrática. Los acuerdos, yo digo, porque se ha hablado de la democracia de los acuerdos casi como una democracia despreciable. ¿Ya? Mm. Bueno, la democracia por definición de los acuerdos, por lo que te decía antes. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso es una cosa que la ha deteriorado. Hay otra en la cual la fuerza, digamos, el mundo en el cual yo pertenezco, creo que tiene una responsabilidad muy grande. Y es que no hay nada peor cuando un mundo político reniega de sí mismo. Cuando yo he gobernado 20 años, como con la concertación, el grueso de los partidos después de la nueva mayoría, y digo, todo lo anterior es una porquería, aquí no son 30 pesos, sino que son 30 años, y lo dicen así, la verdad que ¿por qué les voy a creer que mañana van a hacer una cosa que valga la pena? O sea, si uno no reconoce su obra o no se hace responsable de su obra para juzgarle y decir la critico también, pero si pura crítica, bueno, usted es inepto para dirigir el país. ¿Ya? O sea, la única posibilidad es que diga, mira, yo he hecho tal estas cosas, me faltó tal, me equivoqué en esto, pero le acerté en esto otro, y yo tengo la impresión que en eso ha habido también una falla muy importante. Y creo que hay hay en ese sentido un peso de la noche en la izquierda también, como diría Portales, que es efectivamente que de alguna manera se mantiene eh, en pensamientos que ya no son. A ver, ¿cómo qué? Yo creo que, mira, yo he pensado en el mundo de la renovación socialista al que pertenezco, cuáles han sido nuestras grandes fallas, nuestros grandes errores. Son, yo diría, tres, básicamente. Uno, que nunca dijimos que la renovación era una crítica muy profunda a lo que había sido la unidad popular. De alguna manera, yo diría, contenidos en la crítica por el respeto a la figura de Allende, al cual todos queremos, yo mucho más que otro porque lo conocí, trabajé con él, pero la verdad que lo que hicimos en ese momento, bueno, terminó una gigantesca derrota, ya que eso solo indica que algo hicimos mal. Y la renovación fue una crítica a eso, pero nunca lo explicitamos. Segundo, nunca explicitamos durante la concertación que lo que hacíamos era porque creíamos que era lo que había que hacer. Y muchas veces frente a las críticas con más puntúa, decimos, no, no podemos hacer más por los amarres de la dictadura. ¿Ya? Y la verdad que Entonces, que eso era solo una excusa. cuando tú haces eso, tú en el fondo estás diciendo, lo mío no es lo que estoy haciendo, es otra cosa que todavía no puedo hacer. Entonces yo mismo estoy ilegitimando Mm. mi trabajo y estoy, por otro lado, no educando a la gente. Y la tercera, yo creo, es que mucho la renovación se dedicó obsesivamente a gobernar, a tratar de hacerlo bien, y creo que lo hizo muy bien, pero descuidamos lo que eran los partidos y la educación de la gente. Entonces, yo creo que el mundo más conservador, ese peso de la noche de la izquierda, que todavía seguía de alguna manera soñando con Marx, Engels y Stalin y Lenin, digamos, volvía a aparecer reclamando cosas como las reclama también el Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio es lo más ortodoxo y antiguo que hay desde el punto de vista de sus creencias. Eso hace, digamos, que de alguna manera tengamos una sociedad que quedó sin historia, una izquierda que quedó sin historia
que quedó renegando incluso de la historia buena que hizo y que después hizo desastre, porque dejémonos de cosas, el segundo gobierno de Bachelet le apuntó en que la desigualdad era la gran demanda nacional de la gente, de la clase media, pero las respuestas que dio, el rechazo de la opinión pública fue desde el primer momento mayoritario. Óscar Guillermo Garretón, esa izquierda que está en esta situación, en este momento, ¿cómo lo va a hacer para enfrentar algo que podría venir después de que termine este episodio de salud, que es el retorno de la violencia, el regreso de la violencia o de la revuelta o de cómo se llame, digamos, porque depende de quién la defina o quién la describa, el adjetivo o el sustantivo que usa. ¿Qué tiene que hacer esa izquierda o cómo lo va a hacer más bien? Ya. Tomando en consideración el estado de las cosas que tú estás planteando, digamos. Mira, quiero decirte una primera cosa. Si el destino inevitable después del coronavirus es la violencia, yo quiero advertir al tiro que estamos anunciando que vamos a tener un país pues, de una pobreza mucho mayor que la que teníamos hace 20, 30 años al comienzo de la vuelta a la democracia. No lo dije yo, lo dijo Mario Marcel, presidente del Banco Central, digamos que tiene más autoridad para decir lo que va a ocurrir que yo. ¿Ya? Bueno, y eso es, ¿por qué? Porque nosotros llegamos ya al coronavirus con el país muy golpeado. Basta ver los datos de empleo de enero, antes que pasara toda la crisis del coronavirus, para darse cuenta cómo los datos de empleo, de inversión, de empresas, digamos, en dificultades, porque al final mucho de las ventas de muchas empresas es en noviembre y diciembre. El estallido social dañó a la economía fuertemente. Llegamos con eso al coronavirus que paralizó gran parte de la economía. Si a la vuelta del coronavirus tenemos un tercer round en que sigue a combos la economía del país, las empresas del país, sigue aumentando la cesantía, la verdad que el horizonte que nos están planteando para adelante es un horizonte terrible. No veo, le pueden dar todas las ayudas del gobierno a las empresas para que salgan adelante y creo que la ayuda que está ofreciendo es muy potente, 24.000 millones de dólares nunca se ha dado. Y entonces te digo, me viene a mí si entre lo que se consiguió con el estallido social antes del coronavirus, que se dieron muchas cosas, se aportaron muchas cosas por acuerdo, más todo lo que se ha dado con el coronavirus, que es mucho más que lo que nunca nadie soñó que podía dar como un tema de redistribución de ingresos y de recursos del país. Si a pesar de todo eso queremos seguir con la violencia, el país no es viable. O sea, esa es la primera cosa. Y segundo, entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo, lo digo en esta columna, que la única manera es que el plan de rescate del país, que es un plan económico-social, debería ser un plan de acuerdo entre el gobierno y la oposición que estuviera dispuesto al acuerdo. ¿Ya? O sea, aquí hay algunos que no quieren nada, se van a negar a todo, van a decir que es una traición cualquier tipo de acuerdo, pero la verdad que para que haya una economía sostenible al salir el coronavirus, necesitamos que al menos una parte de la oposición y el gobierno se pongan de acuerdo y decir, mire, este va a ser el plan económico con que vamos a salir adelante. Me da mucha esperanza o ilusión que hayan ido esta misma semana, al día siguiente que hice esa columna, los partidos de la Convergencia Democrática a conversar con el ministro Briones y que haya aparecido 2 o 3 días después, ¿no es cierto?, una proposición del gobierno que claramente incluye muchos de los puntos que la oposición estaba planteando. O sea, ese anuncio me permite a mí tener la ilusión o rogar en días de Semana Santa, ¿no?, de que se pongan de acuerdo oposición y gobierno. Y no soy precisamente muy creyente, pero digo, Así está la izquierda, ese es el problema, así está la izquierda. pero Oscar, en el fondo digo, o sea, no, yo te digo, tú no puedes pedirle, o sea, en el fondo nosotros, la proposición del gobierno, los 24.000 millones de dólares para las empresas, tiene un sentido muy profundo. Y es que algunos creen que si las empresas izquierdas no importan, que hay que solamente proteger a los trabajadores informales, a la gente de la casa, toda esa cuestión. Pero la verdad que si las empresas quiebran,
las pérdidas de empleo que van a haber de todas maneras y que ya están habiendo se transforman en irrecuperables. Son las empresas las que dan empleo. Y por lo tanto, si las empresas quiebran, o si los empresarios, a pesar de la ayuda, dicen, mire, con esta violencia, con barricadas que impiden llevar con mis productos a las regiones o desde las regiones al lugar donde tienen que ir, ¿yo qué sentido tiene seguir intentando hacer esto? Entonces, si la violencia, yo diría, a la vuelta al coronavirus se transforma en un enorme otro coronavirus sobre la vida de los chilenos, y yo espero que la política asuma su responsabilidad de dirigir y resolver este asunto, y que la gente lo entienda así. Hay muchos que están planteando a estas alturas, precisamente por la incertidumbre económica, el postergar ya derechamente para el siguiente periodo legislativo, para el siguiente poder legislativo, el que se elija en noviembre del 2021, la discusión sobre una nueva constitución y postergar indefinidamente el plebiscito, en fin, abandonar la idea que está propuesta en el acuerdo del 15 de noviembre pasado. ¿Qué piensas tú respecto de eso? ¿Crees que es imprescindible mantener el itinerario constitucional así como está? A ver, yo diría, el tema de la constitución y del acuerdo para hacer una nueva constitución, lo que importa no es por la constitución. Lo que importa es que fue la única cosa en que hubo posibilidad de poner de acuerdo a gobierno y oposición en un momento determinado, y eso permitió encauzar un conflicto que estaba siendo un conflicto sin salida en la violencia. En ese sentido, entonces, lo que importaba no era la nueva constitución o la vieja, lo que importaba era el acuerdo para encauzar, y si eso sirvió para el acuerdo, bienvenido que hubiera una discusión de nueva constitución. Pero bueno, si hoy día aparecen otras razones para el acuerdo u otras bases de acuerdo más contundentes para la gente de la nueva constitución, ¿por qué no explorarlo? O sea, digo, yo creo que para la gente de verdad, un acuerdo que permita sacar ya de la pobreza y de la miseria y de la paralización al país, que permita que toda la gente pueda volver a tener empleos, trabajo, que los empresarios puedan volver a operar, que los restaurantes funcionen, que también funcionen, yo diría, los hoteles, que funcionen el comercio, ¿ya? Me parece, yo te diría que de repente puede ser más útil que una constitución, pero al final esa es responsabilidad del mundo político. Si ellos creen que la constitución lo pondrá, que por favor se unan en torno a algo, en torno a la constitución. Yo creo que deberían unirse prioritariamente en torno a sacar del país del estado de miseria en que va a llegar después del coronavirus. Lo de la constitución, en realidad, además, quiero aclararlo, vale por lo que te decía, pues fue un punto de acuerdo, pero tiene sus costos. O sea, si yo soy empresario, y soy también empresario, bueno, y me dice que están discutiendo si el agua la van a nacionalizar, si el litio lo van a nacionalizar, si el cobre también lo podrían nacionalizar, una serie de cosas así. Bueno, yo me aguanto antes de invertir, pues. O sea, no, espero un poco ya para saber en qué mundo voy a vivir, pues, si en el fondo voy a invertir para que al día siguiente me dicen, no, 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 señor, mire, lo suyo no sirve, eso va a ser ahora del Estado, va a ser mío del Frente Amplio. No, pues. Entonces que invierta el Frente Amplio, pues, pero no me pidan a mí que yo invierta, ¿no? Entonces yo digo, la discusión de la Constitución con todo abierto te genera, digamos, después va a prolongar en el tiempo el plazo para la recuperación. Oscar Guillermo, lo último, estos programas que estamos haciendo en Tele 13 Radio, por esta vía, este programa Mesa 13, está tratando robándole la frase al ministro Mañalich, tratando de vislumbrar cómo va a ser nuestro postoperatorio, digamos. Esto es, cómo va a ser la salida de la crisis. Y el tema de los acuerdos en el que tú has enfatizado mucho en esta conversación, entonces se vuelve muy relevante. ¿Sobre qué bases? ¿En qué debería consistir ese acuerdo? ¿Debería tener características no solo económicas, sino además políticas de convivencia? En fin, ¿cuáles son las coordenadas de ese acuerdo? Yo creo que efectivamente ese acuerdo político es una condición para que tenga éxito, pero la verdad es que tenemos otro problema, y es que yo creo que la vida no va a ser igual después del coronavirus. Y eso vamos a tener que asumirlo. No sé lo que significa, pero yo te diría una cosa: la vida familiar está cambiando con el coronavirus. Ya como me decía una amiga, vi por ahí un meme que decía
yo el coronavirus voy a salir con 20 kilos más, embarazada o divorciada o las tres cosas, me decía. Entonces, la verdad es que la vida familiar ha cambiado, el trabajo va a cambiar. Yo creo que va a quedar mucho teletrabajo y por lo menos aquella gente que no tiene que estar presencialmente en un lugar, como por ejemplo un conductor de una locomotora o un trabajador de mantención de un taller, esa gente va, o sea, la forma de trabajo cambia. Esa gente va a poder además cambiar su vida familiar. Cuando el papá está en la casa trabajando y de repente le llega el niño y dice, papá, ayúdame con la tarea, va a tener tarea y sería buenísimo que lo hiciera y que a él en la empresa no lo controlaran por un reloj, que es absurdo. ¿Cómo lo van a controlar por un reloj control? Tienen que controlarlo por resultados, o sea, que él sea un trabajador que rinde lo que tiene que rendir. Todo eso está cambiando la forma como comprar. Yo he visto los datos. El e-commerce se ha multiplicado varias veces en distintos negocios en este tiempo. Hasta los restaurantes están haciendo delivery y ofreciendo llevar a la casa platos excelentes hechos, ¿ya? Todos adaptándose. La educación está cambiando, ¿ya? Ahora, yo no sé por qué está, entre paréntesis, por qué está decretando vacaciones ahora el ministro, digamos, cuando la gente ya está en la casa y pueden seguir después, pero bueno, ya yo de educación entiendo poco, pero digo, va a cambiar. La salud va a cambiar y la relación con el mundo también, Iván. Mira, yo creo que si no hay un acuerdo global ahora para enfrentar los temas de salud que se nos viene, el tema de los coronavirus, vamos a tener el 19, el 20, el 21 y el 20, y ahí para adelante permanentemente, y si no hay una colaboración y se imponen lógicas como las de Trump, de congelar las exportaciones de mascarillas porque tienen que ser para ellos las mascarillas, y que si hay un trabajo de laboratorio hay que impedir que se haga salvo para ti, para tu país, la verdad es que como especie humana estamos teniendo un error, ¿ya? La mayor plaga que hay hoy día en el planeta no es el coronavirus, somos nosotros los seres humanos, ¿ya? La verdad. Y en el fondo, si no somos capaces de enfrentar esa plaga que somos nosotros, mira lo que ha pasado con la contaminación ambiental por el hecho de la paralización del mundo. Si no aprovechamos esa experiencia, la verdad es que estamos... Y todo eso se viene después del coronavirus, parecen cuestiones súper abstractas, pero tienen que ver con la vida cotidiana. Yo creo que, por ejemplo, en transporte va a haber menos gente andando en transporte colectivo en el futuro. Ahora están re mal la venta de autos, pero sospecho que después puede mejorar por esta situación. En fin, es imposible prever todas las cosas que van a ocurrir absolutamente. Lo que yo podría decir es que va a haber además una conectividad que va a ser menos física y más digital entre los seres humanos. Y yo puedo tener trabajando en una empresa un japonés, o yo como chileno trabajar por una empresa japonesa. O sea, vamos a tener formas de trabajo y de vida que hasta hoy día no pensábamos, se estaban insinuando, pero todavía no existían. Todo eso, además de sacar el país adelante, vamos a tener que discutir, o sea, nuestra vida en familia, nuestra vida como trabajadores, pues, en fin, cómo comprar, cómo educarnos. Una de mis hijas estaba siguiendo un curso en inglés ahora con una universidad norteamericana. Bueno, ¿para qué sirven que se tomen una facultad completa si yo puedo estudiar por internet con la misma escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, por ejemplo? O sea, hay que ver cómo esa cuestión va a funcionar en el futuro, pero todo eso está cambiando ahora por el coronavirus, que está acelerando procesos que yo creo que venían en curso, pero que el coronavirus lo está acelerando, de verdad lo está acelerando. Bueno, espero que la próxima vez que nos juntemos no sea de esta manera, de esta manera virtual, porque es mucho más agradable tenerte en el estudio de Tele 13 Radio. Óscar Guillermo Garatón, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias, Iván, a ti por la invitación. Que estés bien.